se le consultó a un piloto de avión cómo es que él tomó coraje para hacer sus primeros vuelos. Él dijo: aprendí a volar bajo el principio del riesgo, sabiendo que debo ser valiente, pero no debo confundir la valentía con imprudencia o negligencia. Yo puedo emprender un viaje sabiendo que tengo el combustible suficiente para llegar de una estación a la otra, pero no puedo correr el riesgo de levantar vuelo si no tengo el combustible suficiente. Ser valiente no es ser imprudente, no es ser negligente. Es tener el coraje de enfrentar la vida. La valentía es una característica de los protagonistas. Si ves una película, si ves una serie, te vas a dar cuenta que lo que diferencia al protagonista del resto de los actores, del resto de los papeles que allí aparecen, es justamente la valentía. Ser valiente no es sencillo, porque ser valiente nos lleva en la vida a enfrentar nuestros propios errores, a enfrentar y a afrontar las consecuencias de nuestros propios errores. Desde niño, todos hemos aprendido que necesitamos la valentía en la vida. Si alguna vez rompiste algo siendo niño, tuviste que tener la valentía para enfrentar las consecuencias. Cuando del colegio llamaron a tus padres para hablarle algo malo de lo que habías hecho, tuviste que tener la valentía para ir a tus papás y decirle: mira, te están llamando del colegio. Cuando tenías que entregar una prueba y no estabas seguro si lo habías hecho bien, si estaba todo terminado, tuviste que tener la valentía, o la valentía de dar tus cuadernos para que lo corrigiera tu maestra. Cuando te enamoraste alguna vez, tener la valentía de confesar ese amor, esa declaración, sin ningún punto intermedio. Lo contrario a valentía es cobardía. Y la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es por eso que cuando la valentía es una característica de un hijo de Dios, la valentía viene a ser el elemento clave para una vida de victoria. Hoy quiero hablarte de un pasaje en segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 8 al 16. Me gustaría que si tienes Biblia, puedas abrir tu Biblia allí, porque hay varias cosas que quiero elevar en este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 16. Dice la palabra de Dios: estos son los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Dice: y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Olam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces David estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Un líder es uno que deja de ser un problema, deja de ser un factor problema, y se transforma en un factor solución. Recuerdo, mi pastor siempre enseñaba que en una iglesia de 100, 10 eran iglesia triunfante. Yo recuerdo que en una vigilia
donde habían testimonios, donde se compartían versículos bíblicos, cánticos y también, algunos mates a modo de break. Y él había estado hablando de eso. Me impactó. Yo era muy nuevo en el camino de Dios. Escuchar que en una iglesia de 100, 10, la iglesia triunfante. Entonces cuando estuvo este break, yo fui a él y mientras tomábamos unos mates le dije: pastor, yo quiero ser de esos 10. Yo quiero estar entre los 10. Y él me dijo: sí, eso es muy bueno, pero tenés que saber que los 10 llevan la carga de los 90. Los 10 son los encargados de solucionar los problemas de los 90. Es por eso que un líder es aquel que hace primero lo que otros harán después. Es aquel que obtiene victorias primero para que otros la obtengan después. En el modo de contexto, en el capítulo 1, un capítulo anterior, en el primer libro de Samuel, el capítulo 22, versículo 1 y 2, se nos dice que David había llegado a una cueva allí, huyendo de Saúl que buscaba su vida, a la cueva de Adulam. Y se nos dice allí que se juntaron con David todos los afligidos. Este era el primer ejército que tuvo David. Dice que todos los afligidos se juntaron con él, todos los que estaban endeudados y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Esta era gente que estaba llena de problemas. Ellos llegaron allí huyendo, llenos de problemas. Esa era la gente que se reunió con él. Pero se encontraron con David, el ungido de Dios, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y sus vidas fueron transformadas. Y ellos, de estar llenos de problemas, pasaron a ser gente valiente y solucionadora de problemas. Dios marca un antes y un después en nuestra vida. La Biblia dice que todo aquel que se entrega a Él, Dios marca un antes y un después. En primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice que hemos pasado de muerte a vida. Si le has dado tu vida a Jesús, entonces has pasado de muerte a vida. Y si no lo has hecho, este es un buen día para que lo hagas. Es una transformación radical en la vida de todo aquel que le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no todos los que le han entregado su vida al Señor llegan a ser valientes y solucionadores de problemas. La verdad que la regla que me enseñó mi pastor no falla. De cada 100, 10. De cada 10, 1. Notemos que en la sanidad de los 10 leprosos, 1 volvió. Y eso es realmente así. Siempre son los menos los que llegan a ser valientes. Porque esto requiere esfuerzo y valentía. En Josué capítulo 1, versículo 9, el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ahora quiero destacar esto mismo en modo de contexto. Porque en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, versículo 2, dice que los que se juntaron con David eran como 400 hombres. Aquí se nos dice que en 2 de Samuel, versículo 23, en el capítulo 23, versículo 19, se nos dice que de esos 400, 30 llegaron a ser los valientes de David. Y aquí vemos que de esos 30, 3 se destacaron por encima del resto. Se destacaron como valientes, como solucionadores de problemas. Y en estos pocos versículos puedo encontrar al menos 4 cosas que son indispensables, 4 elementos clave para que nosotros nos transformemos en personas valientes y solucionadores de problemas. Lo primero lo vamos a ver allí del versículo 8, en el primer personaje que se nos dice de estos 3 valientes. Lo primero que necesitamos para ser valientes y solucionar el problema es aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Dice aquí el texto que este José Basebet, el tagmonita, mató a 800 hombres en una sola ocasión. No tuvo muchas ocasiones, fue solamente una. La puerta de la oportunidad se abre rápido, pero también la puerta de la oportunidad se cierra rápido. A veces, a los que nos gusta el fútbol, sabemos que hay equipos que durante todo el partido tienen el dominio del balón. Y atacan, y atacan, y atacan. Pero no hacen goles. Y el equipo rival llegó una sola vez. Pero aprovechó la ocasión. Y fue letal para llevarse el triunfo. Eso es la oportunidad. Este hombre no tuvo muchas oportunidades. Y tal vez seas de los que en esta vida no ha tenido muchas oportunidades. Hay gente que tiene muchas oportunidades, otros que no. Pero no importa cuántas oportunidades tengas en la vida.
Lo importante es que aproveches una oportunidad, que esa oportunidad que se te presenta y la oportunidad que Dios te está dando, las aproveches bien aprovechada. La viuda de Sarepta se encontró con Eliseo, o Eliseo fue a la viuda de Sarepta, mejor dicho, y el Señor dijo que muchas viudas había en Israel, pero el Señor le dio la oportunidad a ella, que estaba en una crisis económica. También podemos ver, por ejemplo, que David aprovechó su oportunidad cuando enfrentó al gigante Goliat. Todos estaban allí alistados, sus hermanos, todos tuvieron la oportunidad de enfrentarlo, pero David aprovechó esa oportunidad. Podemos ver también como Zaqueo. La Biblia dice que él oyó hablar de Jesús, ahora era muy pequeño de estatura, muy bajito de estatura. Pero él no dejó pasar esa oportunidad y se subió a un árbol sicómoro. El Señor lo vio y le dijo: desciende, Zaqueo, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Aprovechar las oportunidades que Dios te da es tu responsabilidad. Nadie más lo puede hacer por vos. La segunda cosa que necesitamos para ser personas valientes y solucionadores de problemas es luchar hasta el final con las armas que Dios nos dio. No con nuestras armas, sino con las que el Señor nos dio. Dios puede darnos armas inusuales, pero sin duda Dios siempre nos dará un arma y no debemos quedarnos sin ese arma. A veces habrás visto en las películas cómo el protagonista de la película se queda sin arma en algún momento. Cuando está luchando contra su adversario, lo más trágico que puede pasar es que su adversario tenga arma y él no lo tenga. Y a veces esto es lo que nos sucede. Allí Eleazar dice que hirió a los filisteos y se cansó a tal punto que su mano se quedó pegada, o la espada quedó pegada a su mano, pero nunca soltó su espada. Nunca, porque él solo contaba con una espada. Y la victoria, la clave de su victoria fue que esa espada siempre estuviera pegada a su mano. Lo más trágico que nos puede pasar en la vida es enfrentar una situación, enfrentar una adversidad, enfrentar un problema y que no tengamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Que tengamos una adversidad, un problema de enfermedad, un problema económico, un problema matrimonial y no sepamos con qué palabra enfrentar ese problema. Notemos que Satanás, cuando llevó al desierto a nuestro Señor Jesucristo, lo tentó con la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Él estaba armado. Hay a veces que Satanás está más armado que muchos creyentes, porque él conoce la Biblia y te va a batallar con la palabra y te va a acusar con la palabra de Dios y la va a usar, la va a tratar de distorsionar para traer pensamientos negativos a tu mente. Pero necesitamos la palabra. El Señor nunca se quedó sin la palabra, sin su arma. Y hasta el final luchó con la palabra. Satanás le luchaba con la palabra, el Señor luchaba con la palabra. Es por eso que Josué capítulo 1 versículo 8 dice que de día y de noche debía Josué meditar en la palabra de Dios. Porque Josué era un guerrero y él debía conducir al pueblo de Dios a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y allí había que luchar. ¿Y cuál era el arma? La palabra. El Señor le dijo: de día y de noche meditarás en ella. La tercera cosa que necesitamos para ser valientes y solucionadores de problemas es defender lo que Dios nos ha dado. Los versículos 11 y 12 nos habla de un tercer valiente, el tercer valiente, llamado Sama. Y dice que el pueblo había huido delante de los filisteos, pero Sama se paró en un pequeño terreno lleno de lentejas y lo defendió. Y Dios le dio gran victoria porque él mató a los filisteos. Pero él defendió eso que Dios le había dado. Defender lo que Dios te dio siempre tendrá un precio. Pero siempre será mayor el precio. El costo será mayor si pierdes lo que Dios te dio. En el año 1874, Chile extendió sus fronteras hacia el norte y le quitó unos buenos kilómetros cuadrados de tierra a Bolivia. La tierra que Bolivia necesitaba para salir al mar y poder exportar e importar. Fue algo trágico para Bolivia perder eso,
Porque hasta el día de hoy, desde 1874, Bolivia no tiene salida al mar y necesita esa tierra. Y para poder exportar, tiene que pagar grandes sumas de dinero a los puertos chilenos. No se trata solamente de perder lo que Dios te dio, sino del costo de haberlo perdido. Aquel pueblo había huido. Sama estaba solo. A nadie le interesaba ese pequeño, porque para colmo la palabra de Dios dice pequeño terreno de lentejas. Las lentejas no eran algo muy cotizado. Sin embargo, eso que para muchos no era muy importante, para Sama era muy importante. Hay cosas que la gente te va a decir, no vale la pena luchar. No vale la pena luchar por tu matrimonio. No vale la pena luchar por tu familia. No vale la pena luchar por tus hijos. Mirá, se han descarriado. No vale la pena. Rendite. Déjalo. Ya está. Tal vez es la voluntad de Dios. Pero no siempre es así. Sama se paró firme. Y él dijo, para mí es muy importante. Y lo defendió. Defiende lo que Dios te ha dado. Porque si no fuera importante para tu vida, Satanás no perdería el tiempo tratando de quitártelo. La cuarta cosa que necesitamos para transformarnos en personas valientes y solucionar el problema es unidad para entrar a terreno enemigo. Porque muchas veces tendrás que entrar en terreno enemigo. Los versículos 13 al 16 dice que David dijo, ¿quién me diera a beber del pozo que está en Belén? Y los tres valientes, no fue uno solo, los tres. Cada uno tenía características individuales, pero para entrar en terreno enemigo fueron los tres juntos. La unidad es poderosa para el bien y para el mal. Cuando la gente se une para hacer lo bueno es poderoso. Cuando la gente se une para hacer lo malo, también es poderoso. A veces pueden ser menos, pero son poderosos. En la Argentina la gente que logró establecer la ley del aborto, del matrimonio igualitario, de la ideología de género, representan un 5% de la población argentina. El resto, aunque no todos sean cristianos, en su moral rechazan esta ideología. Sin embargo, ese 5% prevaleció sobre el 95% restante por una sola característica: la unidad. En la unidad hay poder, sea para lo bueno o para lo malo. Cuando los hombres de la tierra decidieron después del diluvio construir una torre cuya cúspide llegara al cielo, la torre de Babel, el Señor descendió, vio esa torre y dijo, nada les hará desistir porque ellos se han unido como un solo hombre. Hablan la misma lengua, las mismas palabras, tienen un mismo sentir. Así que el Señor confundió las lenguas de ellos. Esa fue la razón por la que dejaron de construir, porque la unidad es algo poderoso. Y desde el mismo momento que nosotros le damos nuestra vida al Señor, el Señor nos hace ver que no debemos movernos solo en terreno enemigo. Saulo, el apóstol Pablo, fue escogido para ir a las naciones. Saulo era un hombre que se movía solo, hasta allí. Sin embargo, cuando Saulo tuvo un encuentro con el Señor, él queda ciego en el camino a Damasco. Y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le podría haber dicho, mira, tenés que hacer esto, esto, esto. Pero el Señor dijo, ve, dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Porque allí Saulo iba a entender que él debía meterse en el cuerpo de Cristo y en unidad poder cumplir su misión. Cada uno de estos tres valientes que te he mencionado tenía una característica que lo hacía valiente, solucionador de problemas. Uno aprovechaba las oportunidades que Dios le daba, el otro luchaba hasta el final con las armas que Dios le da, al punto que esa espada se le pegó en su mano. El otro defendía las cosas que para nadie era importante, para él eran importantes, y si para Dios era importante, para él también lo era, y lo defendió. Eran características los tres. Pero ahora el pozo de Belén estaba en manos de los filisteos. Allí tenían su guarnición, y ellos sabían que tenían que entrar en campo enemigo, porque era lo que agradaba al rey. Y para hacerlo, ellos dejaron a un lado sus individualidades, sus victorias individuales, y entraron unidos los tres. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Notemos que no es el Hades es infierno. No es el Hades atacando a la iglesia, a las puertas de la iglesia, es la iglesia metiéndose en terreno enemigo para arrebatar las almas. Pero no uno solo, la iglesia. Hay gente que trata de luchar solo. Es por eso que nunca te metas en terreno enemigo, solo. Siempre necesitarás los valientes.
y los solucionadores de problemas, porque eso te dará la victoria. Quiero concluir con esto. Hace tiempo vi una película donde al detective protagonista le roban su vehículo. Los mismos delincuentes a los que él perseguía tomaron su vehículo y se lo llevaron. Lo que no sabían ellos al salir huyendo es que ese vehículo tenía una bomba. Donde quiera que ellos fueran, tarde o temprano esa bomba iba a estallar. Alguien dijo alguna vez: no huyas, porque lo que llevas dentro te perseguirá donde quiera que vayas. Los valientes, estos de David, estos 400 hombres que llegaron allí a la cueva, y David, todos llegaron huyendo de Saúl. Otros llegaron huyendo de sus problemas, huyendo de su pasado, huyendo de sus pecados, huyendo de sus debilidades, huyendo de sus temores, huyendo de sus deudas, huyendo de sus angustias. Como que quisieron dar un vuelco de página muchas veces en la vida. Pero eso que llevaban dentro los perseguía donde quiera que ellos iban. Pero lo que sucedió allí en la cueva de Adulam es que ellos se encontraron con Dios y se deshicieron de todo lo que llevaban dentro. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es por eso que ser valiente es una decisión. Por lo cual, si aprovechas esta oportunidad que Dios te está dando, si luchas hasta el final con las armas que Dios te dio, si defiendes lo que Dios te ha dado, tu familia, tus hijos, tu salud, ese llamado, el llamado de Dios, si te animas a mantenerte en unidad para entrar en terreno enemigo, habrás desactivado la bomba antes de que esa bomba te haga pedazos. Ser valiente es algo que nadie podrá hacer por vos. Por eso que el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Porque cuando eres valiente, dejas de ser un factor problema y te transformas en un solucionador de problemas. Para eso Dios te llamó. Para que soluciones tus problemas primero. Y soluciones los problemas de tu matrimonio. Y soluciones los problemas de tus hijos. Y el Señor te pondrá como solucionador de problemas. Como una persona que obtiene primero la victoria que otros obtendrán después. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Sé que en este momento tal vez tu vida está cargada de problemas, pero ha llegado el momento en que puedas desactivarlos y que a partir de ahora los soluciones los dejes atrás y ya no te persigan más y puedas ser un solucionador de problemas. Esfuérzate, dice el Señor, y sé valiente. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos da fortaleza, Señor, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, de los problemas. Señor, yo envío esta palabra en este momento, quien quiera que la está escuchando y recibiendo, Señor. Dios mío, tal vez se encuentra huyendo de muchas cosas que no ha podido resolver en su vida y no ha encontrado la situación, la salida de esos problemas. Pero te pido, Señor, que tu palabra en este momento produzca la transformación que produjo en aquellos 400 que entraron a la cueva de Adulam. Ellos eran angustiados, afligidos, gente amargada, gente endeudada, gente con problemas, pero salieron de allí transformados, siendo valientes y solucionadores de problemas. Señor, Dios mío, te pido, Señor, que esta palabra haga la obra para la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que compartas esta palabra, porque no solo será de bendición para tu vida, sino para la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga.